Estamos haciendo un estudio todos los días jueves de la vida de nuestro Señor Jesús y siguiendo los evangelios sinópticos de San Mateo, San Marcos, San Lucas y San Juan. Estamos en el libro de San Mateo, ya pasamos el sermón de las bienaventuranzas y ahora nos encontramos en el libro de San Mateo 8:29, donde existe el relato cómo el Señor libertó a un hombre que estaba poseído de una legión en una región gentil llamada Gádara. Si yo les digo a ustedes el término gadareno, si en este momento le decimos gadareno, usted inmediatamente ese término y los lectores de la Biblia, ¿con qué lo relacionan? Con un lugar o con un hombre que poseído de demonios. Si le digo el término sodomita, usted dice, bueno, ese es un término que está asociado con una persona que tiene prácticas sexuales con alguien de su mismo sexo. Bueno, estos dos términos, gadareno y sodomita, por ejemplo, no son los únicos, son varios que se originan en la Biblia, tienen relación a acontecimientos que sucedieron en la Biblia. Cuando alguien está perturbado de algún demonio, le dicen: este hombre está gadareno o está como el gadareno. Y el otro también tiene que ver a las actividades ya mencionadas. Pero les quiero decir lo siguiente: no todos los que vivían en Sodoma tenían esas prácticas de concupiscencia, ni no todos los que vivían en Gádara estaban poseídos de demonios. Si está claro, puede copiar esta frase: no todos los que vivían en Sodoma tenían prácticas concupiscentes. Claro, era una ciudad que estaba entregada al pecado, pero no todos al mismo pecado. Ni todos los que vivían en Gádara estaban poseídos de demonios. ¿Por qué hago esta mención? Para poder comprender que el evangelio de Cristo y la misión de Cristo y de la iglesia tiene un espectro muy grande. Hay ciudades, hay regiones, hay países, hay pueblos donde suelen decir: este pueblo está lleno de hechiceros, pero no todos son hechiceros. O se dice también: este pueblo son todos pandilleros, pero no todos andan con un arma. O dicen: este pueblo es un pueblo todos de maleantes, pero no todos son maleantes. A veces las generalidades pueden afectar también otros personajes que no hacen lo que hacen la mayoría. Creo que el Señor Jesús entendió el propósito que debía hacer en Gádara. Por eso el relato bíblico nos traslada a esta región. Digamos gloria al nombre de Jesús. Bueno, primeramente el objetivo de este mensaje es demostrar por las Escrituras que el Señor Jesús es el dueño del poder y describir la reacción de la sociedad donde ocurren los hechos. Ese es el objetivo: demostrar por las Escrituras que el Señor es el dueño ¿de qué? Del poder, y analizar la reacción de las personas donde ocurren los hechos. Son dos cosas que vamos a estudiar. La primera es muy conocida y la hemos dedicado muchísimo y no nos cansamos de hacerla. Pero la segunda a veces es poco analizada, pero debe ser estudiada: cómo la gente reacciona cuando Dios hace prodigios, milagros o liberaciones. Digamos gloria a Dios. Bueno, vamos a escribir las características de la región de Gádara. Yo le pedí a los hermanos de comunicaciones, tengo una imagen donde usted va a ver dónde estaba ubicada la región de Gádara. Ahí usted tiene en la pantalla, aquí tiene la pantalla, si la puede observar, el mar de Galilea. Si lo observa, el mar de Galilea. Bueno, ahí en la parte sur,
a su mano derecha del mar de Galilea, en la parte que está hacia abajo, y a la derecha, en la flecha de abajo, muy cerca de allí, está la región de Gádara. Sí lo está viendo, ¿verdad? La región de Gádara. Y donde el Señor solía hacer toda su operatividad, está casi en la parte de la flecha superior. ¿Cómo se llama esa región? La región de Capernaum. Y allí también estaba Betsaida. Entonces, cuando la Biblia dice que el Señor Jesús se trasladó en una barca hasta el otro lado del mar de Galilea, fue que hizo este cruce del mar de Galilea de aproximadamente unos 20 kilómetros, donde hubo una tormenta y el Señor dormía, y cuando Él se levantó, reprendió la mar y los vientos. Digamos gloria al nombre del Señor. Bueno, ya la ubicó. Ahí tenemos otras imágenes que le va a servir. Ayúdeme por favor con las otras imágenes que le enviamos para que los hermanos puedan tener un conocimiento. Bueno, ahí está la misma imagen más detallada. Ahí está el mar de Galilea y Gádara está en la parte inferior derecha. Y también van a observar los restos de la actual ciudad de Gádara. ¿Cómo lo ve? Ahí está. Usted ve esa construcción. Es griega, por eso la construcción de esa manera, y en el fondo las montañas y más abajo el mar de Galilea. Eso es Gádara en la actualidad. Ya estamos ubicados, digamos gloria al nombre de Jesús. Bueno, escríbalo. Gádara era una fortaleza de origen griego o helenista que se encontraba al sudeste del lago o el mar de Galilea. Actualmente esa ciudad se conoce como el Quís o también la ciudad de Gerasa. Fue una ciudad con cultura griega, pero bajo el dominio romano. Dicen que ese sitio fue de origen alejandrino, es decir, construida en el tiempo de Alejandro Magno. Esta ciudad es bastante conocido, fue muy importante. Hay un dato que quiero que lo escriban los que les gusta. Se puede también analizar que el origen de esta ciudad, desde las tribus que coparon o que llenaron la tierra prometida, estas tribus que habitaron de las 12 fue la tribu de Gad, la tribu de Rubén y media tribu de Manasés. No cruzaron al otro lado del río Jordano de la tierra prometida, y hay algún dato donde dice que los descendientes de la tribu de Gad fueron los que fundaron la población de Gádara. Los de la tribu de Gad fundaron Gádara. Y ahí hay una aplicación también. Ellos no cruzaron a la tierra prometida, y ese lugar después fue considerado tierra de ¿qué? De gentiles, o tierra de pueblo que no amaba a Dios. También en la región de Gádara estaba ubicado dentro de las 10 ciudades griegas al otro lado del mar de Galilea. ¿Cómo se llamaban las 10 ciudades griegas? Decápolis. Repita, ¿cómo se llamaban? Decápolis. La palabra Decápolis son dos términos de origen griego. Deca quiere decir 10 y polis, ciudad. Esas 10 ciudades, según el historiador Plinio, le da nombre a esas ciudades, y esas ciudades fueron Damasco, Filadelfia, Rafaná, Esítópolis, Gádara, Hipón, Dión, Pela, Gerasa, Canata. Fueron el nombre de esas 10 ciudades. ¿Por qué es que tenemos que ubicarnos en ese entorno? Para comprender el milagro de Jesús y para comprender por qué la gente, en vez de adorar al Señor, tuvo que
tuvo miedo de ver un hombre transformado. En este tiempo también hay personas que cuando ven algo especial del Señor, no adoran al Señor, sino que les da miedo al evangelio. Pero gracias al Señor que aquí hay un pueblo que no tiene miedo al evangelio, sino que adora al Señor por las cosas maravillosas que Él ha hecho con nuestras vidas. Hay otro dato que le pido que tome sus apuntes. En esta región de los Gadarenos criaban cerdos. Entonces, al ser una región donde criaban cerdos, no tenía características judías. ¿Por qué? Porque los judíos no criaban ni comían cerdo. Esto lo dice Levítico capítulo 11. Levítico 11, versículo 4 dice: pero de los que rumian o que tienen pezuña, no comeréis estos animales. ¿Cuáles animales? El camello, porque rumia, pero no tiene pezuña hendida, lo tendréis por inmundo. También el conejo, porque rumia, pero no tiene pezuña, lo tendréis por inmundo. Asimismo la liebre, porque rumia y no tiene pezuña, por eso será inmunda. Y el versículo 7, léalo, el 7, también ¿qué? El cerdo, porque tiene pezuñas y es de pezuñas hendidas, pero no rumia, lo tendréis por inmundo. Ahí está la razón. Por eso los judíos, cuando ellos tenían las normas estrictas de alimentación, no comían cerdo. Entonces este milagro sucedió en una región de judíos o gentiles, de gentiles, porque ellos sí comían cerdo. Y le doy un dato que más les sirve. Esa antigua región fue ocupada por los cananeos, y los cananeos tenían manadas de cerdos que incluso los utilizaban como sacrificio a sus dioses paganos. Por eso Dios también determinó que ese tipo de animales no esté dentro de la alimentación judía, para que el pueblo se distinga incluso en su alimentación de los pueblos paganos. Eso también nos da a nosotros un alcance para saber que la iglesia del Señor tiene normas tan particulares que Dios le ha dado, que se distingue del pueblo que no conoce al Señor, porque esta iglesia tiene el molde del cielo que lo dio el Señor Jesucristo. Podemos darle aplausos al Rey de Gloria. Alabémoslo al Rey de Gloria. Bueno, ¿cómo les parece? Ya nos ubicamos en la región, ya vimos las características culturales, también de alimentación. Ahora vamos a responder a esta pregunta: ¿era un endemoniado o eran dos endemoniados? Bueno, tenemos tres bases bíblicas para dar respuesta a esa inquietud. Este relato se encuentra en Mateo 8:28, donde dice que eran dos endemoniados. Y este relato también está en Marcos 5:2, que dice que vino un hombre con espíritu inmundo. Y este relato también está en Lucas 8:27, donde dice que vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado. Entonces, en el relato de Mateo habla de ¿cuántos? De dos endemoniados. En el de Marcos y en el de Lucas, de un endemoniado. Muchas personas que quieren encontrarle peros a la palabra de Dios y quieren tratar
de desvirtuar la veracidad de la Biblia, dice que no hay concordancia. No se trata de ello. Lo más probable es que en el relato sí existían dos endemoniados, como lo menciona el libro de Mateo, pero Marcos y Lucas le dan detalle más de uno de los dos endemoniados, porque se nota las características que él tenía y también el proceso de conversión, llamamiento y envío que Jesucristo le dio después de ese milagro. Seguro el Señor hizo una obra también en el otro, pero no sabemos cuál fue el destino de él, no sabemos qué tipo de demonios habían en él, no sabemos qué le pasó. Aquí no hay contradicción de relato, sino enfoque del relato con un personaje en particular. Nosotros no nos vamos a poner a discutir ello, sino que solamente nosotros queremos honrar al Todopoderoso por las cosas gloriosas que Él hace. ¿Cuántos de los que están aquí somos testigos del poder transformador de Jesucristo, que hace cosas maravillosas en nuestra vida? Ahora les quiero plantear la siguiente pregunta que nos lleva al título de la enseñanza. ¿Por qué tuvieron miedo al ver a un hombre antes endemoniado y ahora en juicio cabal? ¿Por qué la gente se asusta de ver la transformación que puede darle Dios a una persona? Mi pregunta para ustedes y para todos los que escuchan esta palabra: cuando ven a un muchacho que consume droga, alcohol, o está borracho, que está haciendo locuras, la sociedad lo asimila como natural, como común, como corriente. Pero cuando ve a un mismo joven en una calle, vestido formalmente, hablando de Cristo, expresando su fe con toda convicción, muchos menean la cabeza, se burlan y critican. Entonces pareciera que este no es tema de forma, sino de fondo, porque es mucho mejor ver externamente a un hombre en su cabalidad y hablando coherencias y totalmente bien presentado, que lamentablemente ver un hombre perdido, lleno de legiones, que vive de manera miserable. Pero la sociedad más se extraña al ver la transformación que Dios puede hacer de un hombre, que la condición en la cual tiene Satanás a la humanidad. Pero somos testigos nosotros del poder maravilloso que Jesucristo ha hecho en nuestras vidas. Diga gloria al nombre del Señor. Basados en el libro de Lucas 8:27, Mateo 8:28 y Marcos 5:3, utilizando las tres referencias, usted va a escribir las 9 características de un hombre poseído por un mal espíritu. Vamos a ver cuáles son las 9 características de un hombre poseído de un mal espíritu. Número 1, vamos a decirle las 9 características. La Biblia dice, número 1, que este hombre era un hombre de la ciudad. Repita, característica número 1, un hombre de la ciudad. Era un citadino, pertenecía a Decápolis. ¿Y qué era la palabra Decápolis? 10 ciudades. Era un hombre que tenía un conocimiento, no era un campesino que ignoraba las cosas, era un hombre de ciudad, con una formación cultural ciudadana. Es posible que este hombre hasta haya tenido una ascendencia hasta de cultura romana o griega. No estábamos hablando de un hombre en ignorancia, estábamos hablando de un hombre que quizá fue criado bajo la cultura de estos grandes imperios mundiales.
Esto quiere decir que el enemigo puede destruir, así sea el hombre más letrado o preparado, lo agarra y le da vuelta, porque la labor del enemigo es destruir. Pero hay poder en el nombre de Jesucristo, que la labor de Jesucristo es construir, es dar vida, es transformar. Alabanzas. ¿Cuál era la primera característica? Era un hombre ¿de qué? De ciudad. Sí lo está escribiendo. Característica número 2. Este hombre poseído del demonio, dice, era endemoniado desde hacía mucho tiempo. ¿Qué dice allí? La característica número 2 nos da el análisis de que el enemigo trabaja durante el tiempo prolongado. Allí hay tiempo, mucho tiempo. No sabemos si la labor del enemigo en este muchacho tenía 6 meses, 1 año, 2 años, 10 años, no lo sabemos, pero mucho tiempo en esa condición. ¿Sabe qué quiere decir? Que cuando los demonios encuentran un cuerpo donde le dan cabida, no viene por 5 minutos ni 1 minuto, vienen a vivir y vienen a morar allí. Y algunos vienen a hacer casa allí durante días, meses y años. ¿Qué dicen ustedes? Es así, la Biblia lo dice, que este muchacho era endemoniado durante mucho tiempo, pero en esta hora aquí hay alguien que es casa y templo de Dios Todopoderoso durante mucho tiempo, y por eso a Él le damos toda la gloria y la alabanza. Característica número 1, ¿cuál era? Era un hombre de ciudad. Característica número 2, era un hombre que hacía mucho tiempo estaba poseído de estos espíritus. Característica número 3, escríbala, era un hombre que no vestía ropa. Repita, no vestía ropa. Este espíritu lo llevaba a eso. ¿A qué? A actuar de esa manera. ¿Por qué? Porque el cubrirse está relacionada con la buena moral de las personas, y la moral es característica del principio creativo de Dios. Por eso cuando alguien actúa de manera indebida, ¿qué se le dice? Inmoral. La inmoralidad está relacionada con hechos que realmente son contrarios a lo ético, a lo correcto. Por eso cuando uno llega a Cristo, aleluya, no es que aquí en el evangelio le estamos dándole la moda al hermano y a la hermana, ni le estamos midiendo los centímetros de sus prendas de vestir, ni le estamos dando los colores que debe combinar. Pero lo que sí sabemos es que cuando alguien se convierte a Jesucristo, ya su propio corazón le enseña a vestirse. ¿Qué dicen ustedes? Los que estén de acuerdo digan amén. Ya le enseña a vestirse. Usted ya tiene algo. Usted no puede vestirse como se viste la gente que no tiene al Señor. El endemoniado, como no tenía nada del Señor, ¿qué es lo que hacía? Él andaba sin ropa. Creo que allí hay una enseñanza que usted la está interpretando ya. Vamos a la número 4. La persona endemoniada tenía esta característica: no moraba en su casa, sino que vivía en los sepulcros. Repita, la número 4. No moraba en su casa, sino que vivía en los sepulcros. Con esto podemos deducir que cuando una persona está perturbada o poseída por el enemigo, no tiene ese sentido hogareño, no tiene ese sentido de estar en casa. Usted se ha dado cuenta que cuando un hijo o una hija no se está portando muy bien,
ya le molesta estar en la casa, ya detesta estar con los padres, ya no quiere estar en el entorno familiar. Cuando un esposo está en pasos indebidos, ya no le gusta estar en la casa. Cuando una esposa está en pasos indebidos, ya no quiere estar en la casa. La gente quiere salir y salir y salir y salir y estar fuera, porque pierde su sentido, ¿qué? Hogareño, pierde su sentido de estar en ¿qué? En la casa. Hay poder en el nombre del Señor. Este hombre no vivía en la casa, sino ¿dónde vivía? Vivía en los sepulcros. Imagínense, había cambiado la casa por vivir en los sepulcros. Había cambiado de esa manera. Hay poder en el nombre de Jesús. Vamos con la característica número 5. Si estamos escribiendo, las hermanos, diga gloria a Dios. ¿Cuál era la característica número 1? Hombre de ciudad. La número 2, llevaba mucho tiempo poseído. La número 3, no vestía ropa. La número 4, le gustaba vivir en los sepulcros y abandonar la casa. La número 5 dice que estos demonios en la vida de estos hombres eran ¿qué? Feroces en gran manera. Repita, que eran feroces en gran manera. ¿Qué quiere decir la palabra feroz? ¿Qué quiere? Si le pregunto, relacione un animal o diga un nombre de un animal feroz, ¿con quién lo asocia usted? Con un león, con un leopardo, con un tigre. Dice esa ferocidad, esa ferocidad. No es común entonces que un hombre sea feroz. Usted se da cuenta cuando hay personas que se enojan mucho y le dicen a sus familiares que tengo una rabia, tengo un enojo, tengo una molestia, y su rostro como que los ojos se le salen. Bueno, esa ferocidad está relacionada en algunos casos cuando hay perturbación del enemigo en su mente y en su corazón, porque la Biblia dice que este muchacho era ¿qué? Feroz en gran manera. Alguno de los que está escuchando esta palabra aquí, que gracias a Dios ya está convertido, antes no permitía nada, ni que lo miren, porque cuando alguien lo miraba ya decía: ¿qué me miras? ¿Quieres pelear conmigo? Y peleaban. Mujeres que no permitían nada, hombres que no permitían nada. Cuando conducían, peleaban con todos los conductores, en su moto, en su auto, en el negocio, siempre buscando pleitos con alguien. La ferocidad está relacionada con el espíritu del mal que quiere buscar contienda. Pero Jesucristo dijo: no sean feroces, sino aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Cuántos le dan aplausos con todo gozo? Vamos a la característica número 6. Vamos a la característica número 6. Nadie podía atarle. Repita, la característica número 6. Nadie podía atarle. Bueno, atarle es el primer punto. Nadie podía atarlo. ¿Qué quiere decir atar? Quiere decir controlar, quiere decir amarrarlo, sujetarlo, pero nadie podía atarlo, nadie. O sea que nadie tenía control de él. Y la característica número 7 es la instancia superior a ser atado. La 7 dice: nadie le podía dominar. Imagínense, nadie podía ¿qué? Atarlo.
ni nadie podía, ¿qué? La número 7, dominarlo. La palabra dominio está asociado con señorío. Dominio quiere decir poder o señorío. O sea que el enemigo había hecho señorío en ese cuerpo y nadie podía enseñorearse de él. Pero qué gran dicha que ahí llegó el verdadero Rey de los Reyes y el Señor, el Señor, el Señor, el Señor de todos los señores. ¿Cuántos pueden con libertad darle gloria al Señor? Gloria al Señor. La característica número 8, ¿cuál es? Escríbalo. La número 8, este hombre endemoniado gritaba en los montes y en los sepulcros. Repita, ¿qué hacía? Gritaba en los montes y en los sepulcros. Esta era la característica de él: gritar despavoridamente en los montes y gritaba en los sepulcros. A veces hay personas que en el contexto cristiano, en la iglesia, no levantan la voz para orar, no levantan la voz para cantar, no levantan la voz para dar gloria a Dios, pero a veces en su casa se los escucha a media cuadra con sus gritos. Qué paradójico, ¿verdad? Y en la iglesia, un día yo vi a una pareja de hermanos y había un hermano que cuando decían diga gloria, ni se le escuchaba. Y cuando un día viene el esposo y me dice: pastor, quiero que hable conmigo y con mi esposo, porque este hombre discute mucho y este grita. Y yo le dije: no puedo creer, si él aquí ni se le escucha cuando uno lo saluda. Dios lo bendiga, hermano. Amén. Y yo dije: no, este hombre, usted está equivocada, hermana. Pastor, este es. Y después el hermano dijo: sí, la verdad, la verdad. Yo aquí en la iglesia no puedo ni levantar la voz, pero en la casa era el rey de ¿qué? Del grito y de la ira. ¿Sabe por qué? Porque esa ferocidad está asociada al grito. Pero cuando ya llegamos a Cristo, no quiero decir que los que gritamos mucho tenemos más a Dios, pero el Señor sí nos da una libertad para levantar la voz y decir: gloria a Dios, decir aleluya, decir alabanza, decir hay poder en el nombre de Jesucristo. Eso es libertad que nos da Dios. ¿Cuántos de ustedes quieren levantar su voz y adorarle? Sí, hágalo. Si el endemoniado gritaba poseído de espíritus malos, ¿cómo no la iglesia va a exaltar llena del Espíritu Santo? Alabanza. Alabanzas al Rey. Y la número 9, ¿cuál es la número 9? Escríbala: se hería con piedras. La número 9, se hería con piedras. Se autolastimaba. Él se golpeaba con piedras. O sea que tomaba piedras y él se golpeaba. Imagínense. Una persona cuando se ataca a sí mismo, ya es que llegó a una condición lamentable, porque perdió ¿qué? Perdió consideración y valor y aprecio de sí mismo. Cuando un muchacho dice: nadie me quiere, nadie me ama, y se quiere cortar las venas, y se cortan las venas, eso no es porque el Espíritu Santo lo guía a eso, no, es porque perdió su vida sentido. Y él piensa que quitándose la vida va a pasarla mejor. No es así. Entonces hay personas que empiezan a autolastimarse, a golpearse, a herirse. Hay personas que a veces se miran un espejo y ellos mismos se autocensuran, se critican, se dicen inservibles.
se golpean, se maltratan ellos mismos. Esa característica no es de alguien que esté espiritualmente bien ni mentalmente equilibrado, porque esa es característica de una perturbación del enemigo. Pero en esta noche aquí nosotros no estamos autolesionándonos, sino adorando a aquel que fue herido por nosotros en la cruz del Calvario, para que le demos toda la gloria, la alabanza y la adoración. Hay poder en el nombre de Jesús. Leamos las 9 características. Era un hombre de ciudad. Estaba poseído desde hacía mucho tiempo. No, la número 3, no vestía ropa. La número 4, no vivía en casa, sino en los sepulcros. La número 5, era feroz en gran manera. La número 6, nadie podía atarle. La número 7, nadie podía dominarlo. La número 8, gritaba en los montes y en los sepulcros. Y la número 9, se hería con piedras. Si yo le pido a usted, haga un retrato, como suelen hacer en los juicios de Estados Unidos, de este muchacho, ¿cómo usted lo pintaría? ¿Cómo lo describiría? ¿Con unos ojos saludables? No, sus ojos hundidos, su piel quemada por el sol, su cabello desarreglado, sus uñas largas, quizá de sus pies, de sus manos, con olor corporal no agradable, con lesiones en su cuerpo, con heridas en su cabeza, en su espalda, con una voz ya desgastada de tantos gritos, con señales en las manos de las cadenas y los grillos que lo ponían. Entonces estaba en una condición muy triste. Pero allí el Señor, hay poder en el nombre del Señor, llegó para liberarlo, para transformarlo, para redimirlo, para cambiarlo. Él no era un judío, aunque Jesús había llegado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Sin embargo, el Señor lo vino a liberar, y en ese hombre está reflejado el pueblo gentil que hoy le alaba y le glorifica al Dios Todopoderoso. ¿Cuánto le alaban al Rey? ¿Cuánto le alaban al Rey? Ya vimos las características del enemigo. Ahora vamos a ver qué hace Jesús o cómo reaccionan los espíritus malos frente a Jesús. Número 1, primero se sienten atormentados. ¿Qué quiere decir la palabra tormento? ¿Qué quiere decir la palabra tormento? La palabra tormento quiere decir tener pavor, tener pánico. Es un miedo desmedido. Y el libro de Mateo 8:29 dice: y clamaron diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Entonces, ¿qué sucede con los demonios frente a Jesús? Escríbalo. ¿Sienten qué? Tormento. Número 2, el tiempo de su tormento eterno lo conocen, porque los demonios dijeron: ¿has venido acá para qué? Para atormentarnos. ¿Cuándo? Antes de tiempo. Yo les pregunto, ¿a qué tiempo se refiere? Bueno, la Biblia lo describe en Apocalipsis 20:10. El diablo que los había engañado será arrojado al lago de fuego y azufre, donde están también la bestia y el falso profeta, y allí serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. A ver la iglesia, ¿qué dice? Hay poder en el nombre de Jesús.
ese es el lugar en el cual los demonios van a estar por los siglos de los siglos. Pero entonces ellos, cuando lo vieron a Jesús, dijeron: ya nos vas a llevar a prisiones eternas desde ahora. Imagínense, los demonios saben en su conciencia y en su mente que ellos van a ser atormentados por los siglos de los siglos de los siglos. Así como los demonios saben que van a ser atormentados por los siglos de los siglos de los siglos, esta iglesia muy bien sabe que será bendecida por los siglos de los siglos de los siglos de los siglos. Estaremos alabándole y glorificándole a aquel que se merece. Diga gloria. Hay un acto que hicieron en el cuerpo de este hombre. Se arrodilló. Cuando vio pues a Jesús de lejos, dice el versículo 5-6, corrió y se arrodilló delante de él. O sea que el espíritu malo fue corriendo en ese cuerpo, porque los espíritus no se arrodillan, sino que en ese cuerpo, aleluya, se arrodilló delante de él. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Y corrió. Parece que hubo una mezcla ahí de la parte humana necesitada de él y lo que existía adentro. El muchacho quiso salir de esa condición, aleluya, pero los demonios, hubo una lucha interna ahí hasta que el muchacho dobla las rodillas al poder en el nombre del Señor, y los demonios frente al Rey de Gloria, para que se cumpla lo que dice la Escritura, que delante de él se doblará toda rodilla, toda rodilla. Oh, hay poder en el nombre de Jesús. Y hay otra parte que dice: te conjuro por Dios que no me atormentes. Los demonios dicen: te conjuro. ¿Sabe qué quiere decir la palabra te conjuro? Te conjuro, le explico. Quiere decir exhortación, ruego o súplica encarecida que se hace apelando a una autoridad o deidad superior. ¿Qué están diciendo los demonios? Te conjuro. ¿Qué están diciendo? Tú eres autoridad superior, tú eres el que gobiernas, ya no nos atormentes. Creo que a la iglesia esto le produce una confianza, una paz, una seguridad, una esperanza, porque en la región de Gádara los demonios tenían poseído toda esa región, pero los demonios tenían tormento frente a Jesucristo. Aquí en la región de Uruguay, en la región de Maldonado, allá donde usted vive, hay también legiones de demonios, pero la única manera para que ellos sean atormentados es estar llenos de la presencia del Todopoderoso, llenos de la gloria de Él. No podemos ya decir: es que el enemigo los tiene atados, encadenados, es que el enemigo los ha engañado. La iglesia en este tiempo tiene que levantar su voz y sus manos a los cielos y declarar que en el nombre de Jesús hay poder. Hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús. Adórelo, adórelo, adórelo. Adórelo, adórelo. Oh, alabanzas, alabanzas. Oh, el Señor no es que muestra ignorancia cuando pregunta cómo te llamas, más bien le da el ejemplo a la iglesia para actuar frente a estas oposiciones del mal. Repito la frase:
El Señor no demuestra ignorancia cuando le dice cómo te llamas, sino que le da el método adecuado para que la iglesia se enfrente. El Señor dice cómo te llamas y él responde: Legión me llamo porque somos muchos. Utiliza precisamente un término romano. Utiliza una palabra romana. La palabra legión es una palabra romana que describe a un número de soldados aproximadamente de 4,000 a 5,000 soldados. Ese era el término legión. O sea que dicen: aquí estamos como 5,000 espíritus. Oh, sabe que esto me sorprende y me inquieta y me quebranta. Como en el cuerpo de un muchacho quizá pesaba 80 kilos, quizá medía unos 70, unos 80, era delgado, quizá pesaba 60 o 70 kilos. En ese cuerpo reducido habían miles de demonios. Se da cuenta que hay millones de huestes infernales tratando de buscar cuerpos, pero en esta hora aquí hay una iglesia que está llena del poder del Espíritu Santo. Si este muchacho estaba lleno de legión y actuaba ferozmente, como su cuerpo que está lleno del Espíritu Santo no va a actuar poderosamente. Oh, sí le quiero pedir a alguien que está sintiendo el poder del Espíritu Santo que le alabe. Si escuchó, hermanos, sí le quiero pedir que usted le alabe, hermanos que están escuchando esta palabra. Los hermanos que están aquí en la música, en la transmisión, alábenle al Señor Dios Todopoderoso. Los hermanos que están aquí, alabémosle al Dios Todopoderoso, porque aquí puede haber alguna oposición del enemigo, pero hay mucho poder de parte de Jesucristo. La Biblia dice que le rogaba mucho en Marcos 5:10, y esta es una parte fundamental para la enseñanza. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Repita, ¿qué decían los demonios? Le decían a Jesús: expúlsanos si quieres, pero lo único que decía, que no los enviase fuera de esta región. Mire, estoy hablando de eso y una muchacha pasa haciendo gestos negativos, pero hay poder en el nombre de Jesús. ¿Se da cuenta cómo esto funciona? Es así. Eso no es locura. Pasó por la calle haciendo gestos obscenos de lo que uno está predicando, pero es así. Uno no se debe dejar, aleluya, llevar. Esto es una lucha espiritual y uno tiene que estar en medio del culto. Suceden cosas que cuando usted está en la carne todo le parece igual, pero cuando usted está en el Espíritu siente que el enemigo se disgusta, se molesta y empieza a atacar y empieza a perturbar. Pero esta iglesia sabe que el enemigo está rendido. Esta iglesia sabe que el enemigo está destruido y acabado. Esta iglesia sabe que el Señor le ha dado la facultad de reprender espíritus malos en el nombre del Señor. Hay poder, alabanza. Los demonios que decían, le decían: no nos envíes fuera de aquella región. No nos envíes fuera de aquella región. Y ¿sabe qué le voy a decir? ¿Sabe por qué no querían? Porque habían tomado posesión de Gádara.
porque habían tomado posesión de Decápolis, porque habían tomado control de Gádara, porque habían tomado dominio de Gádara, porque habían tomado manipulación de Gádara y porque causaban terror en Gádara. Esa era la región de ellos. Usted se ha visto que cuando hay bandas delictivas, dicen: no, esta zona es de la banda tal, esta zona es de la banda tal, este barrio es de la banda tal, y aquí no se meten los otros porque los matan. Así actúan las huestes infernales. Y usted dirá: es que aquí no pasa eso, pastor. No, en este país no hay pandillas, no hay esto, pero hay, como en todos los países del mundo, fuerzas infernales que a la gente la quieren adormecer y le quieren apagar el corazón, cuando espiritualmente quieren surgir. Le llenan incredulidad, le llenan una cantidad de cosas. Pero aquí está la iglesia para identificar las fuerzas de maldad y declarar que hay poder en el nombre glorioso de Jesús. ¿Será que alguno de ustedes puede invocar el nombre de Jesús? Alabanzas. Oh, ellos le rogaron: envíanos a los cerdos para que entremos a ellos. ¿Sabe qué quiere decir? Que ellos no pueden estar deambulando. Necesitan un cuerpo. Necesitan un cuerpo. Así sea de un cuerpo animal, pero parece que era una estrategia demoníaca. Envíanos a los cerdos. Como que le decían: lo vamos a engañar, nos metemos a los cerdos y después nos vamos a los hombres. Así actuaban, así actúa el enemigo. Y mire, yo sé que no quiero resultar fanático, pero el enemigo opera a través de tantas cosas, de tanta música, de tantas ideas, de tantos pensamientos, de tantos programas, de tantas cosas. Y la gente dice: no, eso es muy fanático, muy errado, eres esto, eres lo otro. Le pueden decir a usted una cantidad de cosas, pero esto no es un juego. Hay una corriente espiritual del maligno que empieza a operar desde los pequeños, desde los pequeñitos, en los jóvenes, en los adultos. Los quiere meter en esa senda de perdición, pero hay poder en el nombre del Señor. Ellos dijeron: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. El Señor con autoridad les dio permiso, y aquellos espíritus entraron en los cerdos. Eran como 2000, y el hato de cerdos se pone loco y busca un despeñadero, y se ahogaron. Le pregunto: ¿quiénes se ahogaron? ¿Los cerdos o los demonios? ¿Quiénes se ahogaron? ¿Los cerdos o los demonios? Se ahogaron los cerdos, pero los demonios no se ahogaron. Imagínense. Cuando estaba preparando este mensaje, escribí aquí: los cerdos se ahogaron, pero no los demonios. Y esa es la labor de el enemigo: que la gente se mate, que se destruya, que el cristiano se enfríe, que se apague, que deje de orar, que deje de ayunar, que deje de congregarse, que deje de levantar las manos a los cielos, que deje de quebrantarse cuando escucha la palabra, y le mete una cantidad de cosas para ahogar la fe. Pero en esta noche hay alguien muy necesitado de Dios. Si está aquí, si está aquí, si está aquí, si está aquí el que es muy necesitado de Dios. Si está aquí el que es muy necesitado de Dios.
Cuando vieron a los animales, los que apacentaban los cerdos corrieron, fueron corriendo a la ciudad y en los campos y salieron. ¿Sabe qué? Ellos fueron a contar lo que hizo Jesús. Aquí hay una enseñanza. Contaron lo que hizo Jesús, pero no predicaron a Jesús. Y eso es lo que le pasa a muchos creyentes. Cuentan lo que hace Jesús, pero no predican a Jesús. Los apacentadores de los cerdos sí contaron lo que hizo Jesús, pero no con devoción, sino con información. El evangelio no hay que contarlo como una noticia de diario, sino que hay que predicarlo como una convicción del alma. Y cuando regresan, adórelo. Y cuando regresan, vuelven a Jesús y ven, diga gloria a Dios por esto que le voy a decir. Y ven al que había sido atormentado. ¿Cómo lo ven? Sentado. Repita conmigo, ¿cómo lo ven? Sentado. Antes corría de aquí para allá, ahora estaba sentado. Lo ven vestido. Diga gloria a Dios. Y lo ven en su juicio cabal. Escúchelo por favor, lo ven en su juicio cabal. Lo ven en su juicio cabal. ¿Y sabe qué? Y tuvieron miedo. Y tuvieron miedo. ¿Cómo le parece? Estaba ¿qué? Sentado, vestido, en su juicio cabal. ¿Y qué pasó? Y tuvieron miedo. ¿Por qué la Biblia no dice y gritaron gloria a Dios? ¿Por qué la Biblia no dice y dijeron aleluya? ¿Por qué la Biblia no dice eso? La Biblia dice que tuvieron miedo. Les pregunto, ¿por qué tuvieron miedo? Porque ellos estaban acostumbrados a ver tanta obra del mal que la obra del bien les produce miedo. ¿Sabe por qué tuvieron miedo? Porque no entendían quién era Jesús. Por eso le tenían miedo. ¿Sabe por qué también le tuvieron miedo? Porque quizá dudaban que su cambio no era real y les producía temor de volver a verlo como antes. Entonces le hacen una rogativa. No le dicen: Jesús, transforma la vida de mi hijo, de mi primo, de mi hermano, transforma Decápolis. No le dicen: cambia nuestras 10 ciudades. Si no, sabe qué le dicen: te rogamos, Jesús, ándate de aquí. Ándate de aquí, Jesús. Ándate. No te queremos más aquí. ¿Se da cuenta? Lo más normal es que la gente diga que ven, Jesús, te necesito, Jesús, te quiero, Jesús. Pero ¿sabe qué? Aquí dijeron: vete de aquí, Jesús. Y Jesús, ¿sabe qué hizo? Se subió en la barca. Escuche esta parte tan linda. Se subió en la barca. Y cuando él ya estaba tomando la barca para regresar a su casa, viene el muchacho y se le acerca. Hay poder en el nombre de Jesús. Se le acerca y le dice: quiero ir contigo, quiero que me lleves, quiero subirme a esta embarcación, llévame contigo. Pero el Señor le dice, ¿sabe qué le dice? No vengas conmigo. Haz algo. Mejor vete con los tuyos y cuéntales cuán
cosas grandes ha hecho el Señor contigo. Oh. Jesús se fue en la barca, volvió por el mar de Galilea y el muchacho se fue. Y cuando él empezó a predicar, la gente se maravillaba por lo que escuchó hablar a Jesús. Ahora les pregunto, ¿Jesús se fue o no de Decápolis? Les pregunto, ¿Jesús se fue o no de Decápolis? Físicamente se fue, pero espiritualmente se quedó. Oh, Jesús está aquí en Uruguay, está aquí en Maldonado, está allá en Ecuador, en Colombia, en Chile, en Argentina, en Estados Unidos, en España, en Italia. Jesús está allí. Pero ¿sabe qué les fue a decir? Con esto concluyo. Decápolis era 10 ciudades romanas con cultura griega. ¿Y saben qué creían? En Zeus, el Dios del cielo. ¿Sabe en qué creían? En Poseidón, el Dios del mar. Pero pues Poseidón no es el Dios del mar, porque la noche anterior Jesús reprendió la mar y los vientos. Y hace instantes Jesús dio permiso para que los demonios se ahoguen en el agua del mar. Entonces, Poseidón no es el Dios del mar, sino Jesucristo, el que creó los cielos y la tierra. Los griegos creen en Ares, el Dios de la guerra. Ares, el Dios de la guerra. Pero Jesucristo es el Dios Shalom, el Dios de la paz. Afrodita, la diosa del amor. Pero Jesucristo cambió la vida de ese muchacho y seguro empezó a amar a su familia. Atenea, la diosa de la estrategia, pero Jesucristo utilizó el método más maravilloso para transformar su vida. Apolos, el dios del sol, pero Jesucristo es el sol de la justicia. Hefesto, el dios del fuego, pero Jesucristo es el verdadero fuego que purifica. Y Hermes, el dios mensajero para los griegos, pero Jesucristo es el mensaje más glorioso. Y hoy nosotros somos predicadores de Decápolis, somos predicadores de Uruguay, somos predicadores del mundo entero, somos predicadores que somos libres por el poder de Jesucristo. Un hermano que esté libre, dele aplauso. Esta sadidarino es póngase de pie y adórelo. El que quiere venir a los pies de Cristo a adorarlo, hágalo con total libertad.
libertad. Y si dará, venga a adorarle. Si los demonios hicieron, aleluya, y dijeron te conjuro, hoy nosotros no decimos te conjuro por el Dios eterno, sino que aquí no juramos adoración, sino que entregamos alabanza. Entregue la mejor alabanza, entregue su mejor aplauso, entregue la gloria y la honra. Él se merece la gloria, Él se merece la honra, Él se merece los aplausos, Él se merece la adoración, Él se merece la exaltación. Él es digno de honor, Él es digno de gloria. Tu nombre liberta, tu nombre transforma, tu nombre purifica, tu nombre es luz. Tu nombre es luz. Que se derrame el Espíritu Santo aquí en la iglesia. Yo te lo pido, te lo ruego, mi buen pastor, que aquí haya un derramamiento glorioso de Espíritu, que tu gloria descienda sobre nosotros, que tu Santo Espíritu se mueva, que tu Santo Espíritu sature, que tu Santo Espíritu limpie, que tu Santo Espíritu purifique, que tu Santo Espíritu restaure, que oh, en el nombre glorioso de Jesús hay poder, apláudalo. En el nombre glorioso de Jesús hay poder. Apláudalo, 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 apláudalo. Apláudalo, 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 apláudalo. Alabanzas, 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 alabanzas. Alabanzas, alabanzas, alabanzas.